tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles 29 de marzo, con el gusto y placer de saludarlos, de invitarlos a que nos acompañen en este momento y que vamos a estar aquí hablando de temas muy interesantes que han trascendido en estos días, todo lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, en el INE y pues todo lo que se viene con toda esta información. Y invitarle a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede recibir información sobre todo en el canal de Telegram. Ahí usted estará recibiendo información oportuna y que se está generando momento a momento y minuto a minuto, y así usted estará debidamente informado en Cabecera MX. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal, Alberto, Carlos, Héctor? Muy bien. Bien en términos generales, aunque bueno, lamentando los últimos acontecimientos. La verdad es de que es una tragedia lo que está viviendo este país. Así es, está como que saliéndose todo de control, pareciera. Carlos Maguey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Alberto, Héctor, Surya? Bien, efectivamente lamentando los hechos, y yo creo que tenemos que unos 20 años que todas las semanas tenemos un acto que lamentar, pero como que pareciera que últimas fechas se han vuelto más frecuentes, y bueno, pues muy lamentables los actos. Sí, se han presentado lamentables hechos. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, contento de estar con ustedes y con nuestro público. Gracias, bienvenido. Pues aquí estamos ya iniciando este día con esta información. 40 migrantes muertos, pues prácticamente por un incendio provocado en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hemos visto escenas de estos videos que están circulando en las redes sociales. Esto, lamentablemente que se le esté y se le quiera dar un tinte también político, ¿no, Surya? Sí, cuando se trata de una tragedia humanitaria que forma parte de la crisis de derechos humanos que en materia migratoria ha estado viviendo nuestro país en la actual administración. No hay que olvidar que López Obrador, hubo un momento en que declaró de manera muy irresponsable que cualquier centroamericano, sudamericano podía pasar y llegar a nuestro país, que las puertas de México estaban abiertas. Si bien México siempre ha tenido una política favorable a la migración, eso hay que destacarlo. Me parece que el presidente es uno de los responsables de esta crisis humanitaria que se está viviendo con los migrantes. Y en específico, en el caso de Ciudad Juárez, número uno, no es una estación migratoria como, por ejemplo, la denominada Estación de las Agujas en la Ciudad de México, ¿no? Donde, digamos, es una instalación que tiene unas condiciones deplorables en la capital del país, pero aún así, digamos que está habilitada de manera permanente para que ahí pernocten y estén recluidos los migrantes que son detenidos por su condición irregular. En Ciudad Juárez se trataba de unas instalaciones provisionales que maneja el Instituto Nacional de Migración, que es una dependencia de la Secretaría de Gobernación. De entrada, ahí cae la primera responsabilidad, además del titular del Instituto Nacional de Migración, obviamente del secretario de Gobernación. Y finalmente hay que decirlo con todas sus letras. Número uno, en este país no hay ninguna sola ley que establezca como delito el ser migrante irregular, porque en México no son migrantes ilegales. Su condición migratoria es solo irregular. No están cometiendo ningún delito.
Solo se trata de una falta administrativa y lamentablemente, a pesar de que se trata de una cuestión administrativa, los recluyen, no es de que estén internados momentáneamente, no, están privados de su libertad como si fueran presos, como si hubieran cometido un delito, lo cual es completamente inconstitucional, ilegal, inconvencional y violatorio de todos los derechos fundamentales. Así es de que, pues, lamentablemente en esas condiciones, independientemente de quién haya iniciado el fuego en esas instalaciones de migración en Ciudad Juárez, las responsabilidades del gobierno, específicamente de gobernación y del Estado mexicano en términos generales, porque cuando se detiene a los migrantes en situación irregular, su integridad, su bienestar está a cargo del Estado, porque precisamente les priva de su libertad para ir a recluirlos a este tipo de instalaciones. No importa que estuvieran haciendo una protesta, y si la estaban haciendo es justo por las condiciones tan deplorables en las que están viviendo los migrantes recluidos en estas instalaciones de migración. Y hay algo que destacar en términos jurídicos, en lo administrativo y también en lo penal. A los funcionarios, no importa los arreglos que hagan en el gobierno federal, el secretario de Gobernación es responsable de esto porque hizo unas declaraciones de que hay un acuerdo en el gobierno federal y que en realidad es Marcelo Ebrard, el canciller, el que se está encargando de la migración. No, señor, podrán hacer los acuerdos internos que quieran. El tema es de que desde la Constitución está establecido quiénes son las autoridades que deben de hacerse cargo de este terrible fenómeno doloroso que acabó en tragedia en el norte de nuestro país. Y sí, y lamentablemente, bueno, este suceso que va a marcar obviamente a México en el ámbito internacional, pues ya la oposición, concretamente el Partido de Acción Nacional, ha pedido la renuncia de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, así como de el director, del titular del Instituto Nacional de Migración, Carlos. Lamentable esta situación que estamos viviendo y que se vivió, pues, en este caso en Ciudad Juárez. Sí, yo creo que si bien hay un montón de irregularidades y de malas prácticas que han sido a lo mejor propiciadas, pero si no al menos toleradas por la autoridad, por los altos mandos de la autoridad, porque evidentemente lo deben conocer, y si no lo conocen, también es responsabilidad de ellos. Tiene que haber una sanción para las autoridades, o debería haber. También sabemos que en estos casos difícilmente se llega a las cabezas, pero debería ser así. Pero además habría que hablar más de lo que sucedió en ese lugar, en las que los videos nos muestran un comportamiento en el que hay personal de ese sitio que está caminando, que está, no quisiera decir que muy tranquilos, pero pareciera que no, al menos no se les ve demasiado apresurados, que observan que está iniciando el incendio, que está creciendo más bien, y que no hicieron nada por sacar a las personas. Y creo que eso es una omisión terrible, más allá de que quién inició el fuego o quién no lo inició. Lo cierto es que no debieron haberlos dejado ahí encerrados, debieron haberlos sacado de inmediato. Sí, si quieren, se les hubieran escapado y los hubieran regañado, los hubieran castigado a los guardias, al personal de ahí. No le hace, pero no serían responsables de la muerte de estas personas, no hubieran muerto las personas. Y esto sí parece ser, pues, eso, entre una acción criminal y una omisión. No sabría decir exactamente cuál es, seguramente en algún momento, bueno, no, las autoridades no creo que nos lo digan. Iba a decir que las autoridades nos lo dirán, pero no, seguramente no nos lo dirán. Lo que sí es preocupante es que justo estamos en una situación en la que deberíamos ver más por nuestros iguales, por nuestros, las personas con las que tienes que interrelacionarte, interactuar, y que si bien podrían decir ellos que estaban haciendo una tarea que les encomendaron, bueno, eso no implica que no puedan darse cuenta
que estaban en riesgo, esas personas que estaban ahí a punto de morir, y que bueno, finalmente eso fue lo que sucedió. El incendio se propagó en instantes, se ve cómo crece muy rápido, y por lo mismo debieron haber actuado con velocidad para liberarlos. Sin embargo, lo que se alcanza a ver, porque después las cámaras se nublan por tanto humo, es que el personal estaba ahí relativamente tranquilo, relativamente tomándolo con calma, y eso es precisamente lo que hay que verificar, cómo actúan y si lo hacen precisamente por orden de alguien o simplemente son empleados que deciden no poner atención al tema. Así es, se ven ahora sí caminando quitados de la pena, ¿no? En esos videos que hemos tenido oportunidad de ver en las redes sociales. Pues, a decir de Marcelo Ebrard, ya fueron presentados los responsables de esa estación migratoria, ya fueron presentados a la Fiscalía General de la República. Pues vamos a ver si realmente, como dice Carlos, sabremos la realidad de esta situación. Héctor, tu audio, tu audio, tu audio, Héctor. Perdón. Bueno, terrible independientemente de que tengamos el asunto desde el punto de vista político, pues la pérdida de 40 vidas humanas es fatal. Y lamentablemente enfrentamos una situación donde ni siquiera ayer en la noche todavía había sido clara el gobierno federal en dar los nombres y quiénes fueron los fallecidos, quiénes eran los heridos, porque nada más dijo es una persona de Colombia, una de Ecuador, 12 de El Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 13 de Venezuela. Hablaban de 38 gentes fallecidas y el curso de la tarde-noche ya habían incrementado a 40. Pero lo que se me hace estúpido y cobarde es la declaración del secretario de Gobernación, donde dice que es Ebrard el que se encarga de la situación migratoria. Habrá que regalarle al señor secretario de Gobernación una ley orgánica de la administración pública, porque para que la gente nos entienda, quien fija las bases de la organización de la administración pública federal es esa ley. Y esa ley nos dice que para el ejercicio de las funciones del presidente, el presidente va a tener muchas secretarías. Y la primera secretaría que enumera es la Secretaría de Gobernación, artículo 27 de esta ley. Y empieza a enumerar todo lo que se va a dedicar la Secretaría de Gobernación. Y al llegar a la fracción 5 nos dice formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes. Entonces, es imposible que le eche la culpa a Ebrard, que diga que hay un acuerdo, porque ningún acuerdo puede estar encima de la ley. Y entonces el único responsable, y fíjense, aquí coincide mi opinión con lo que decía Suria, hay que garantizarle a los migrantes la libertad de tránsito, no encerrarlos en un galerón para luego revictimizarlos porque, es que se quemaron porque ellos solos se prendieron fuego. Pues oye, sí estaban los guardias, ahí estaban, pudieron abrirles las puertas. Entonces tiene toda la razón. Yo creo que la declaración más fuerte al respecto ha sido la de Muñoz Ledo, que se refirió a esto como el crematorio de Ciudad Juárez, y donde dice, la hoguera en la que fueron calcinados esta madrugada 39 hermanos, bueno, ya claro, 40 en Ciudad Juárez, no es un accidente fortuito y lo clasifica, dice, sino crimen de Estado, consecuencia de políticas sistemáticas del gobierno mexicano que violenta los derechos humanos tanto en la frontera norte como en la sur. Migración se ha transformado en instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración. Fíjense qué nivel de comentario y exterminio. El Holocausto desenmarca el trasfondo político de este gobierno hacia América Latina y el Caribe. El resto es demagogia. Esto es una situación terrible que no podemos dejar pasar
ya el presidente ya estaba revictimizando a los propios migrantes, y yo creo que ya basta de estarle haciendo la tarea a Estados Unidos de conservar a los migrantes en el país cuando sabemos que no debemos, o sea, no hay ninguna justificación cuando Estados Unidos cierra fronteras para nosotros dejarlos entrar y luego dejarlos en el país hasta que nos llenemos de migrantes. Ya empezamos a tener problemas en ciudades fronterizas y todo implica, digo, pobrecitos, hay que reconocer que tienen derechos humanos, pero lo primero que tiene que hacer México es cerrar las fronteras y luego empezar a ver a quiénes admite, por qué los admite, cómo los admite, en qué régimen, porque aparte nadie viene, los cubanos no aman tanto su régimen tan padre que dicen los socialistas con Z o que tienen, cuando todos los cubanos lo que quieren es salir de Cuba y usan a México como puente para llegar a los Estados Unidos. Venezuela, Belice. Entonces nos estamos llenando en todo el país de migrantes. Migrantes que no tienen de dónde comer, que no se les apoya y entonces no les queda otra más que delinquir. Ese es ya el problema social al que nos están enfrentando. Fue terrible la muerte de estas 40 personas, más los heridos. Espero que hagan una buena investigación, pero en realidad, pues el señor secretario de Gobernación debería renunciar. Ese es mi comentario. Para empezar, ¿verdad? junto Pero con el titular del Instituto Nacional de Migración. es Ah, ese correcto. se iba a la cárcel, no renunciar. Además, además, Primero. no, porque el tema es de que también este tipo de tragedias se generan a partir de la política de austeridad, el austericidio de la administración pública. Así es. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es una institución que venía haciendo bien su trabajo en otros sexenios. Prácticamente es una institución que la desmantelaron, no tienen recursos económicos, tampoco humanos. Así es de que aquellas personas que estaban pidiendo refugio, porque ese es el tema, a los migrantes que recluyen en este tipo de instalaciones como la de Ciudad Juárez, ahí van todos revueltos, lamentablemente, cuando, o sea, algunos son de los que envía a Estados Unidos porque tienen que esperar aquí la resolución de su trámite de parte de las autoridades estadounidenses. Otros son migrantes centroamericanos que quieren pedir refugio en México y por ende su condición migratoria va a ser completamente distinta a los primeros. Y hay otros que simplemente están utilizando el territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos por una cuestión económica. Entonces, el tratamiento de cada uno de estos grupos debe de ser distinto, completamente diferenciado, lo cual no ocurre justo porque no hay recursos. Así es. Pues vamos a esperar qué resultados lleva a cabo esta investigación con respecto a su acontecimiento en Ciudad Juárez, en esta estación migratoria que lamentablemente hayan fallecido 40 indocumentados. Pues vamos a continuar con el programa por lo pronto. Carlos, esta situación que se está viviendo en el INE, ¿no? Ya con el anuncio el día de ayer de Edmundo Jacobo que renuncia al INE como secretario ejecutivo y bueno, pues después de que había logrado esta suspensión para ser reinstalado en el puesto, ¿no? Se va el día 3 de abril, según lo refirió él mismo. Así es. Presenta su renuncia, efectiva a partir de que entre la nueva presidenta y los nuevos integrantes del Consejo General, 2 hombres y una mujer. Es decir, en total serán 4 nuevos integrantes y... 2 y 2. Sí, es que decía la presidenta, Ah, sí. 2 consejeros hombres y una consejera mujer. Entonces, una vez que entren estos 4 nuevos integrantes, Edmundo Jacobo estará dejando el cargo. Es efectivamente una postura en la que él entiende que quedaría acorralado, que quedaría ya en una condición de desventaja,
porque la presidencia necesariamente quedará entre, por decirlo menos, los recomendados de Morena, ¿no? Porque además podrían buscar que la oposición diga no vamos a votar, ¿no? Y de todos modos saldrá de esas quintetas los integrantes, las integrantes, y sobre todo, lo más interesante, la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Saldrá necesariamente de ahí, aunque sea por insaculación, pero plancharon todo tan bien que, pues eso, no se arriesgan, ¿no? Incluso aunque sea por insaculación, necesariamente le tocará a una persona que haya sido afín a el partido en el poder. Esto pone en riesgo, desde luego, algunas cosas. En el mejor de los casos, si las cosas salieran bien, podría suceder, como ya ha pasado, que algunos integrantes designados y que llevan todo el sello de Morena, a la hora de convertirse en consejeros, han mostrado independencia, han mostrado autonomía, se han portado a la altura, han estado dispuestos a hacer su trabajo con independencia, y eso esperaríamos que sucediera con estas 4 personas nuevas integrantes, pero el riesgo, desde luego, de que no suceda así es amplísimo, ¿no? Es muy alto el riesgo. Ya hemos visto, digo, también en la Corte hemos visto lo mismo, ¿no? Si bien algunos o varios han sido impulsados por Morena, no todos se han dejado ver cargados hacia Morena. Entonces, todavía tenemos esa esperanza, confiemos en que esto pueda suceder, pero Edmundo Jacobo decidió que para qué se arriesgaba, ¿verdad? Para qué le entraba. Lo que sí pudo demostrar es que él tenía razón, él, tal cual para eso ganó la suspensión, para decir tenía razón, sale, ya llegué, ya me voy, ya no son ustedes los que me corren, soy yo el que renuncio, ahí les dejo el changarro y ahí nos vemos. Y bueno, pues ahí está. Tampoco es que la institución dependa de un solo hombre, eso es cierto, la institución opera y opera bien, está aceitada la maquinaria, las direcciones saben lo que tienen que hacer y en general tendrían que respetar las normas. Creo que difícilmente van a poder obligar a la estructura a hacer algo que no esté dentro de la norma. Y sin embargo, la postura de Edmundo Jacobo me parece que es la correcta. No me querían, les demostré que yo tenía la razón, que yo me debía quedar. Nada más regresé a decirles, ya me voy. Y ya, ahí está. Creo que es una buena postura. Claro. Y bueno, pues todo esto también trae como consecuencia pues cambios obviamente al interior del INE y ya cambios que deberán de elegir a una persona pues tan experta probablemente o con el mismo conocimiento que Edmundo Jacobo, porque pues de otra forma, ¿cómo se garantizaría el trabajo y el buen funcionamiento del INE, ¿no? Como hasta ahorita lo ha tenido Héctor. Pues está igual de terrible que la noticia que comentábamos anterior. Si la Corte ya les paró en una resolución que no tiene nada que ver con lo que dijeron algunos morenistas, e inclusive el presidente de la República, diciendo que el ministro Lainez se había saltado páginas enteras de la Constitución. Eso quiere decir que ni siquiera leyeron la resolución con la que se concedió la suspensión. Pero a mí me preocupa mucho porque la verdad, pues no va a ser un órgano independiente que pueda conducir las elecciones de forma transparente y imparcial. 4 de las 5 mujeres candidatas a presidentas son afines a Morena, abiertamente afines a Morena. Hay una que, Rebeca Barrera, que esa sí no tiene antecedentes con la 4T, tiene experiencia, fue presidente del Instituto Electoral de Baja California. Ojalá recayera en ella el cargo. Pero fíjense, Berta María Alcalde Luján es la que el presidente insiste en que quiere, es su plan A para la presidencia. Hija de un asesor de Morena, asesor del presidente en materia laboral, hermana de la secretaria de Trabajo. Entonces, pues yo no creo que sea casi como lo que requerimos los ciudadanos para tener un órgano imparcial.
Y en el tema este que mencionan de la renuncia, me da mucha risa porque ayer en la tarde, noche, los morenistas andaban desatados diciendo que este señor renunciaba porque había una investigación del órgano interno de control y que incluso el día de ayer había estado el encargado del órgano interno de control en la Cámara de Diputados para explicarle a los diputados las investigaciones que está haciendo. Bueno, está escalvando cosas de años anteriores donde el señor ni siquiera era encargado del órgano interno de control, donde ya se aprobaron esos estados, esos informes, pero además son informes parciales que sabemos que el día que se los den a conocer a los interesados, pues se da cuenta uno que era puro chisme y ahora puro tema, pues, ahora sí que como dice el presidente, pura politiquería. Entonces, lo más interesante del tema es de dónde van a sacar gente, porque junto con el secretario se van varios directores. Entonces, quiero saber el equipo que entre, si no entra planchado, si no entra en equilibrio con ciudadanos, de dónde van a sacar al personal que opera el INE, porque pues ya sabemos que los del Morena que traen, dice el presidente que son 99% honestos, pero el 1% que tienen del resto es incapaces. Entonces no sé cómo vayan a operar y se van a meter en un bronconón tratando de acomodar, ya no digo operar, simplemente apurar. Ahora, expresamente la ley prohíbe que los consejeros del INE y más la presidente simpaticen con partidos políticos. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad? Para mí, desde mi punto personal, este procedimiento se debería reponer, pero pues también el comité que seleccionó estos perfiles fue totalmente cargado. Nada más Maite Azuela fue la única que puso los puntos sobre las is y sacó un voto particular diciendo, oigan, pues este proceso fue una cochinada porque todas las que eligieron para ocupar la presidencia son simpatizantes de Morena. Ahí no podemos hablar de una elección imparcial. Ese sería mi comentario. Sí, pues sí, un punto interesante lo que compartes y bueno, todos estos señalamientos que se han dado y se han vertido con respecto a este tema de la renuncia de Jacobo, como tú dices, los chairos se están dando vuelo, con en las redes sociales con esta renuncia, pero también, bueno, hay críticas en la entrevista que tuvo, sobre todo Beatriz Alcalde, ¿verdad? Es la que está pues como postulante. Zulia, ¿qué nos dices de todo esto? La verdad es de que, bueno, los simpatizantes del presidente y de la actual administración federal eh, son, digamos, tan rupestres que no alcanzan a entender el simbolismo de la renuncia del secretario ejecutivo del INE. En términos coloquiales sería cachetada con guante blanco, ¿no? Es decir, miren, su norma, su reforma electoral, junto con su artículo transitorio que me despedía, es inconstitucional, al menos preliminarmente. Tan es así que obtuvo la suspensión definitiva y regresó al cargo. Y como decía Carlos, es cierto, o sea, les está demostrando Edmundo Jacobo Molina que hicieron mal esa reforma. Tan es así que también por eso está suspendida por el ministro de la Suprema Corte, Lainez Potisek. Al final de cuentas, regresó para eso, para demostrar que la reforma y el llamado Plan B electoral del presidente es transgresor de la Carta Magna y que él no tenía por qué haber sido despedido con base en esa reforma
Y para eso lo hizo al final de cuentas. Seguramente él ya tenía previsto que se iba a ir junto con Leonardo Córdoba, Vianello, el presidente del INE, porque pues la presidencia del organismo autónomo, al final de cuentas, se apoya prácticamente para todas las decisiones jurídicas en el secretario ejecutivo. Además, el secretario ejecutivo maneja varias direcciones, está a cargo de órganos técnicos y pues obviamente con los cambios que se van a dar en la institución, obviamente pues él ya no tenía las condiciones adecuadas para desempeñar el trabajo que ha venido haciendo de manera adecuada y destacada, ¿no? La verdad es de que hay que reconocerle que ha sido un buen servidor público. Y el tema lamentable de nueva cuenta es de que, bueno, en la quinteta para ocupar el cargo de la presidencia del INE, pues hay un 80% de probabilidades de que recaiga en una persona simpatizante de Morena o de la actual administración. Como decía Héctor, solo una persona no tiene estas filias, ¿no? Y lo mismo sucede con los otros dos grupos de donde se van a elegir consejeros electorales. Prácticamente de las 4 quintetas, en solo una hay personas que son, digamos que neutras, ¿no? No se les conoce ningún antecedente partidista. Y en especial no tienen o no se le ha conocido una simpatía hacia el presidente, hacia Morena o hacia la actual administración en términos generales. Entonces, lo más seguro es de que vamos a tener, pues, dos consejeros con este tipo de filiación partidista o al menos de simpatía, una consejera presidenta también imparcial, y en todo caso, de esa elección, que seguramente será por suerte, mediante insaculación, pues la consejera presidenta también será simpatizante al menos o relacionada con simpatizantes o militantes de Morena, lamentablemente. Ante esas condiciones, era obvio que el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina pues no iba a permanecer. Lo que sí creo que es importante, y ahí también viene un gran reto y se va a tener que resolver en las próximas horas, diría yo, es de que el Partido Acción Nacional ya está impugnando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la integración precisamente de estas quintetas para elegir a los consejeros del INE. Ojalá que se repusiera todo el procedimiento, pero lo veo al final de cuentas muy, muy difícil, porque bueno, pues al final este es el plan C del presidente, lamentablemente. Hoy es el último día para impugnar, perdón. Sí, sí, Bueno, pues entonces... vamos a ver cómo se integra pues esta petición y esperemos, bueno, saber qué es lo que dicen, se resuelve al respecto. Una pregunta así rápidamente, por cuestiones de tiempo. Esta parte donde en la entrevista se manejó y se empezó a dar este discurso con respecto a que el padrón, el registro, vaya a manos de la Secretaría de Gobernación, las credenciales de plástico, en fin, a minorar este tipo de gastos. ¿Es viable, no es viable? Digo, hay una normatividad que respalda todo esto. ¿Es viable o no es viable? Inconstitucional. Es inconstitucional, eso no se puede hacer, violenta la autonomía del INE, transgrede el artículo 6º constitucional en materia de protección de datos personales, porque ahí en el padrón electoral también están nuestros datos biométricos, no hay que olvidarnos. Claro. Y eso es una iniciativa, no es nueva, ¿eh? O sea, la intención de gobernación de adquirir o de que el INE le traspasara los datos del padrón electoral viene desde cuando Olga Sánchez Cordero, actual senadora de Morena, era secretaria de Gobernación, y el INE, la presidencia del INE le dijo, no, los datos personales de los mexicanos no van a ir a Gobernación. Carlos. Hay que recordar que en algún momento también Calderón y Peña intentaron lo mismo, ¿eh? O sea, no solamente no es nueva con esta administración, sino no es nuevo
en cuanto a que todos los presidentes han dicho, pues mira, ya está, ya nomás les pongo ahí qué es la cédula y ya nada más empadrono a los niños, a los menores de 18 años, y ya todo el mundo tiene su cédula. Y pues no, ¿verdad? No es así. No. Por ejemplo, en el caso de Peña, incluso inició el empadronamiento para los niños y ya nada más era completar con el padrón electoral y ya todo el mundo iba a tener su cédula, y desde luego también se le dijo que no. Es una tentación recurrente y es algo que siempre la autoridad electoral siempre se ha opuesto. Ahora, lo que sí redituó en el caso de la administración de Peña en algo positivo fue que a los niños recién nacidos les tomaran sus datos, incluyendo huellas digitales, iris, etcétera, porque también eso ha permitido que digamos, los padres estén más protegidos con respecto a sus hijos en relación a los delitos que suelen cometerse que afectan a ese grupo de edad, ¿no? O sea, robos de infantes, tráfico también, entonces, digamos, la identificación es buena en ese aspecto, ¿no? No es lo mismo, digamos, a lo mejor no era la intención en sí, pero bueno, redituó en algo bueno. Así es. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y disfruten lo que va de la semana. Hasta entonces.